Puedes imaginarte la vida sin un Estado que te diga qué hacer y qué no hacer. ¿Sería posible vivir sin el Estado? Vamos a verlo. Antes de iniciar el tema de hoy, quiero dejar claro que lo que digo en estos videos es absolutamente mi punto de vista y que está basado en lo que yo leo, lo que escucho, lo que veo. Puede que lo que diga coincida con otras opiniones o no, pero quiero que sepas que no replico directamente a nadie y no menciono casi ninguna fuente que respalde lo que expreso, porque pienso que el hecho de que alguien conocido o famoso o como quiera que se le llame, piense como yo, no hace que lo que yo diga sea más verdadero, solo porque fulano o mengano piensan lo mismo que yo. De manera que en este canal solo escuchan mi opinión y aprovecho para avisarles que mi opinión puede cambiar sin previo aviso en cualquier momento, porque siempre estoy tratando de aprender cosas nuevas. Y eso puede hacer que mi querida opinión varíe sustancialmente, incluso de la noche a la mañana. Dicho esto, vamos a nuestro asunto de hoy. A pesar de que la enorme evidencia que hay al respecto, existen muchísimas personas, millones de personas, incluso puede que se trate de la mayoría de las personas en este planeta. La creencia generalizada es que el Estado hace falta para que nos portemos bien, porque los seres humanos somos malos y tontos en esencia, y requerimos que alguien más inteligente, nos esté vigilando permanentemente y nos cuide de nosotros mismos, porque simplemente somos una especie defectuosa. Y bueno, aquí quiero aclarar que los políticos que conforman todos los estados y que nos vigilan son parte también de la misma especie que el resto de la humanidad, y que no hay ningún indicio o señal que indique que los políticos sean un tipo especial de ser humano, más honesto, más inteligente, más sabio. En realidad, la evidencia indica absolutamente todo lo contrario. Las más grandes estupideces son cometidas por los políticos y las más grandes matanzas son ejecutadas por los estados, que son los que declaran guerras y cometen enormes genocidios. Eso pasa poco o no pasa nunca entre los seres humanos normales. Por normales me refiero a los que no somos políticos. En este video quiero mencionar y tratar de refutar algunos de los argumentos que cotidianamente se escuchan y se usan para justificar que exista el Estado. Y estos argumentos no solo los usa el propio Estado, sino gente común como tú y como yo, que fuimos bien adoctrinados y que viven también con la bota del Estado en el cuello, pero no han sido capaces todavía de ver al monstruo y por eso lo justifican. El hecho de que acostumbres a tener la bota en el cuello no hace que esté bien que tengas esa bota en el cuello. Quizás un primer argumento que me viene a la mente sería el siguiente. El Estado es necesario para mantener el orden. Fíjate, el orden no nace de un poder central, sino de la cooperación voluntaria, la propiedad privada y las normas que establecemos los humanos. Acuérdate de aquello que dice: el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, bajo el principio de no agresión, con respeto a su libertad y a su propiedad. Ese es el verdadero orden, y solo esto es posible en una sociedad donde no haya Estado. De hecho, el Estado históricamente ha sido la mayor fuente de caos, guerras, inflaciones,
criminalización de conductas pacíficas, discriminación, pobreza, prohibiciones absurdas, etc. Hay comunidades que han mantenido orden sin Estado. Ya hemos tenido la experiencia de vivir sin Estado. Por ejemplo, en la Islandia medieval, Irlanda, celta, comunidades indígenas autónomas que existen hoy en día también. Y tú dirás, pero eso fue en otros tiempos. Claro que fue en otros tiempos. En estos tiempos el Estado no lo permitiría, porque no están locos. Otra patraña me viene a la mente. Sin Estado no habría seguridad ni protección contra los criminales. El Estado no te protege, monopoliza la fuerza. Son los únicos que la pueden usar. Y luego te la vende como la única opción de seguridad. Claro. Las fuerzas policiales estatales, sobre todo en Hispanoamérica, son corruptas. Y en lo menos que se interesan es en el ciudadano. Y eso lo sabemos todos. En cambio, en un mercado libre habría competencia en servicios de seguridad y justicia privada, donde el cliente sí sería prioridad. Te han hecho creer que el único que puede proveer seguridad es el Estado. Pero todos sabemos que nunca hay una sola forma de hacer las cosas. Hay muchos caminos que van a Roma. Si hubiera policías privadas, segurísimo, estarían mejor preparadas, mejor entrenadas, sabrían sobre leyes, no serían corruptas, simplemente porque estarían compitiendo entre ellas, y la competencia, como en todos los ámbitos, siempre hace que las cosas mejoren sustancialmente. Otra patraña: el Estado garantiza la justicia. El sistema judicial estatal es lento, ineficiente, parcial e infinita e inevitablemente corrupto, porque no responde a incentivos de mercado ni a responsabilidad individual. Responde a políticos y a intereses que nada tienen que ver con la justicia. Además, el Estado crea leyes injustas, como los impuestos, prohibiciones, controles de todo tipo, y luego se presentan como jueces para defender todo lo que ya es injusto por naturaleza. Y tú, como ciudadano, te aguantas, porque además, como eres tonto, según ellos, no eres capaz de entender que eso que hacen, lo hacen por tu propio bien. La verdadera justicia se basa en restituir al agredido, en proteger su proyecto de vida, su integridad, su libertad y su propiedad en todos los casos. Esa es la justicia. Esa es la justicia. Otra patraña más: el Estado es necesario para redistribuir la riqueza y lograr la justicia social. La justicia social ni es justicia ni es social. Alguien ya dijo eso por ahí. La redistribución es un robo disfrazado de moralidad. No hay justicia en quitarle a uno lo que ganó honestamente para dárselo a otro, sin importar cuál sea la situación de ese otro. Si quieres ayudar a otro, ayúdale a que tenga las herramientas necesarias para salir del hoyo, para salir adelante por sí mismo, sin necesidad de que haya que quitarle nada a nadie. Además, la redistribución de la riqueza tiene un marcado fin de satisfacer intereses personales y sobre todo la compra de votos electorales. Miren a López Obrador, dedicó 6 años a comprar los votos, regalando el dinero que no es de él, que él no produjo, para garantizar el triunfo a su protegida Claudia. Y por supuesto que lo consiguió. Vaya que lo consiguió. Y Claudia sigue haciendo lo mismo porque funciona. La caridad voluntaria funciona mejor sin crear dependencia, porque no estás obligado a hacerlo, ni hay corrupción en eso. El Estado destruye la riqueza cuando redistribuye lo que otros producen. Y no se te olvide que el que reparte y reparte se queda
con la mayor parte. Otra patraña: sin Estado no habría salud, educación ni servicios públicos. Pues ahí te va. Los servicios estatales no son gratuitos, son pagados por la fuerza y ofrecidos con bajísima calidad y sin competencia alguna. La educación no es ni puede ser gratuita porque es un bien económico que alguien tiene que pagar sí o sí. Hay que construir las escuelas, hay que ponerle toda la infraestructura que lleva el mobiliario, tecnología de toda clase, hay que pagar a los docentes y al resto de los empleados. ¿Dónde está lo gratis ahí? Los hospitales, ¿para qué te cuento? Lo mismo, y son mucho más costosos. Todo lo que necesita un hospital para que pueda dar un servicio de calidad, de primer nivel, es muy costoso. El Estado te proporciona servicios que muchas veces son de tercera, de cuarta, de quinta, de sexta, de séptima categoría. Y la gente se aguanta y también se muere ahí porque no tienen alternativa. ¿Cuál sería la solución al problema de la salud? Los seguros privados, competitivos. Y dirás, la mayoría de la gente no puede pagar seguros privados, pero en un mercado libre, sin Estado, las aseguradoras también compiten entre ellas y ofrecerían planes personalizados de seguro médico, desde muy básicos hasta completos. Aún ahora lo hacen. Al no haber regulaciones estatales que encarezcan o limiten las coberturas, los seguros se vuelven cada vez más baratos, más flexibles y más accesibles para muchísimas más personas. Por otro lado, la caridad voluntaria y el mutualismo. En una sociedad libre, la caridad voluntaria florece y lo ha hecho históricamente siempre. Hospitales benéficos, clínicas religiosas, mutuales obreras, etc. Muchas personas y organizaciones destinan recursos a ayudar a quienes no pueden pagar. Y esto siempre ha pasado, donde no hay Estado controlando. Cuando el Estado controla, incluso prohíbe que se hagan este tipo de cosas, porque esto reemplaza su sagrado sistema de asistencia estatal por solidaridad real y descentralizada, sin coerción. Por solo ponerte un ejemplo, en Estados Unidos, antes que inventaran el Medicaid y el Medicaid, antes de 1965, ¿qué pasaba? Antes de la intervención estatal masiva, la medicina estadounidense era privada y basada en el libre mercado, como debe ser. Existían hospitales de caridad, mutuales obreras, iglesias y organizaciones fraternas que ofrecían servicios médicos asequibles incluso a los más pobres. Las sociedades mutualistas cobraban una cuota mensual y brindaban acceso médico a sus miembros y, por supuesto, a sus familias. ¿Quién jodió todo esto? El Estado, con Medicaid para los ancianos y Medicaid para pobres. El gobierno inyectó mucho dinero, subsidios masivos, disparando la demanda de manera artificial. Esto distorsionó los precios, impulsó el gasto descontrolado y obligó a muchos médicos y clínicas, sobre todo las más pequeñas, a cerrar o a depender definitivamente del sistema del Estado. Para que tengas el dato, entre los años 40 y 50 una visita médica en Estados Unidos costaba lo mismo que una reparación de auto. Hoy, un simple diagnóstico puede costar cientos de dólares, gracias al Estado bueno y benefactor y su intervención. Los servicios públicos se vuelven excusas para expandir burocracia, no para servir al ciudadano. La educación y la salud gratis son falacias que, por supuesto, la mayoría aplaude y también las paga. Otro cuento: el Estado protege la soberanía nacional. La soberanía estatal sirve para justificar guerras, fronteras cerradas, visas, servicio militar obligatorio y represión interna, control.
mucho control. La verdadera soberanía es la del individuo sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su propiedad, no de una bandera sobre un territorio. La libertad no necesita una nación con ejército, necesita ausencia de agresores. Y si nadie tuviera ejército, pues simplemente no habría agresores. Ahora mismo, mientras te digo esto, Israel ataca a Irán y Rusia a Ucrania. ¿Quiénes están en guerra? ¿Los rusos contra los ucranianos? No, el gobierno ruso contra el gobierno ucraniano por intereses de poder y territorio. ¿Quiénes están en guerra? ¿Los israelíes contra los iraníes? No, el gobierno israelí contra el gobierno iraní. Si eliminamos a esos gobiernos, se acaban esas guerras. Así de fácil. Claro, los políticos, como siempre, observando la guerrita en pijamas y chanclas por la tele, y los ciudadanos, convertidos por la fuerza en soldados de la patria, tienen que ir a morir defendiendo causas que no son suyas. Esa es la historia del Estado. Otra patraña: el Estado es democrático y representa la voluntad del pueblo. La democracia no es libertad. Es la mayoría imponiendo su voluntad a la minoría. Si 51% vota para robar a 49%, sigue siendo un robo, aunque sea democrático. La democracia que nos han vendido es una gran mentira. Porque yo te pregunto, si gana el candidato de la mayoría, entonces, ¿qué pasa con la minoría, que también son millones de ciudadanos, que deberán someterse a la voluntad de una mayoría bastante dudosa? La representación política es una ficción. Un político no puede representar millones de intereses opuestos, ni siquiera puede representar los intereses de los que le votaron. Eso es mentira. El mercado, en cambio, sí te representa en todo momento. Solo recibes dinero y beneficios si sirves a los demás eficientemente y sobre todo voluntariamente. Y para eso no hace falta que nadie te vigile. Otro cuentecito: el Estado regula la economía para evitar el abuso de los capitalistas. Para empezar, los economistas más ilustres que trabajan para el Estado no tienen ni remota idea sobre economía. Porque en principio, si supieran algo de economía, suspenderían los impuestos y dejarían de intervenir y regular el mercado. Y eso es conocimiento básico de economía. Tan básico que hasta yo lo sé. La mayoría de los abusos en el mercado provienen no de los capitalistas, sino de regulaciones que crean privilegios, licencias, subsidios, barreras para la competencia. El Estado crea monopolios, no los elimina. Por poner un ejemplo, el Estado otorga, por ejemplo, licitaciones a determinadas empresas para que construyan las carreteras, digamos. Otras empresas que no sean amiguitas no pueden hacer carreteras. ¿Eso no te huele mal? Pues es ahí donde vive la corrupción. En el mercado libre, ningún empresario puede obligarte a comprar. En cambio, el Estado, claro que sí, te obliga a pagar. Otra patraña: el Estado es el árbitro neutral que evita que nos matemos entre nosotros mismos. El Estado no es juez neutral, es juez y parte, y usa su poder para oprimir disidentes, proteger élites políticas o ideológicas, o sea, a ellos mismos, y censurar también, por supuesto. El mercado, por su parte, tiende a la cooperación porque se basa en intercambios voluntarios y beneficio mutuo para todos. ¿Crees que los ciudadanos no nos matamos unos a otros porque la ley lo prohíbe?
Si esa fuera la razón por la que no nos matamos, nadie mataría a nadie. Ahí está la ley. Los ciudadanos no nos matamos unos a otros, no porque la ley diga que no se puede hacer. No lo hacemos porque somos buenos por naturaleza. La mayoría lo somos. Y sobre todo porque no nos conviene. No nos conviene resolver los problemas matándonos unos a otros. Simplemente porque en algún momento el problema se resolverá matándote a ti. Nadie quiere eso. Segurísimo que no. El Estado usa la amenaza para imponer obediencia. Y eso no es paz. Eso es represión. Para terminar, el Estado es un mal necesario porque el ser humano es egoísta. Precisamente porque los humanos tenemos defectos. Ningún humano debe tener poder absoluto sobre los demás. ¿No te parece un exceso de ingenuidad pensar que un grupo de tipos que no tienen nada de especial, a no ser que la psicopatía de la tendencia al poder y al robo sea una condición especial, puedan administrar el dinero de todos con eficiencia y justicia? Piénsalo bien. El mercado canaliza el egoísmo hacia fines productivos. Solo ganas si das valor. Si no, no vas a ganar nada. El Estado concentra el poder en manos de pocos egoístas armados. Eso no reduce el problema, lo agrava. En otro video vamos a hablar sobre este egoísmo con mucho más detalle. Y bueno, te recuerdo que esto que oíste es solo mi humilde opinión. Si tú tienes otra diferente, puedes comentarla aquí abajo, siempre con respeto. Si tienes una opinión parecida, también puedes dejarla y también puedes simplemente pasar de largo y no decir nada. Si de alguna manera esto te resultó útil o interesante, considera suscribirte o dejar un like. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos la próxima. Chao.